A la tarde, a primera hora de la tarde, después del almuerzo, el sueño nos trata de vencer. Así que tomemos un par de minutos y quisiera escuchar unas 2 o 3 definiciones de lo que considera que es innovación. Innovación. Adelante, allá arriba. Yo soy Pinky Please. Soy una empresa. Generar algo nuevo en base a lo que ya hay. Mejorar algo que sea productivo para una sección o Un tema de cambio, un antes y un después. todo aquello que es novedoso en cuanto a tecnología y como bien decía la persona anteriormente, también mejorar lo que existe en cuanto a tecnología. Otra definición que me gusta, que hay un poco de equidad de género. No todos son mujeres, están pensando, Ideas o inventos más tiempo igual a Hombre ni mujer. Una definición que me gusta mucho, normalmente innovar es transformar algo que va a generar dinero, que está muy cerca de lo que es el círculo virtuoso de lo que echará. Contrarruta. Una última vez, otro voluntario. Adelante. Innovar, que es transformar algo, tomar algo que ya existe y transformarlo, pero que genere impacto en el mercado, que genere ganancias económicas. Un primero, o sea, el concepto que es impacto, utilidades económicas, y creo que en el rubro que estamos nosotros y que queremos estar, y particularmente este grupo de emprendedores, necesitamos vivir de innovación porque va a ser lo que nos va a traer adelante nuevas oportunidades. Tenemos un concepto desde mucho tiempo que se trabaja mucho en investigación y desarrollo. Y el tema de investigación y desarrollo considero que es más para el ámbito académico, las universidades, los laboratorios, y son realmente necesarios para poder generar innovación. Pero si solamente nos quedamos en el ámbito de estar investigando y desarrollando y no aplicamos y no generamos ese cambio, o no generamos nuevos ingresos, o no mejoramos una mejor calidad de vida y nos vemos el cambio, es simplemente algo que está generando conocimiento. Es decir, en la primera parte vamos a transformar dinero en conocimiento, porque los procesos de aprendizaje alguien los tiene que cubrir, ¿no? Los estados, las empresas, las personas, estamos invirtiendo dinero y se vuelve conocimiento. Y cuando nosotros vamos a ir ya al tema de innovación, ese círculo dice que el conocimiento lo vamos a transformar en dinero o en mejor calidad de vida. Es decir, que eso realmente genera cambio. Para eso, realmente es muy importante que podamos entender hacia dónde vamos y qué necesita el mercado. Los procesos tradicionales de innovación, y pensemos no solo en los tradicionales, sino en un proceso de innovación que cualquiera de ustedes podría llevar adelante, no solamente es necesario pensar, sino muchas veces vamos a tener que pensar en equipo, vamos a tener que trabajar en ecosistemas, vamos a tener que trabajar siendo cooperativos, porque yo creo que los mayores procesos de innovación se están dando en los últimos años realmente mucho por el trabajo en equipo, por compañías que tienen objetivos comunes, integración entre universidades, centros de investigación, empresas auspiciadoras, relaciones con gobierno. Entonces pensemos que va a ser algo más complejo y como pueden ver acá, el proceso de innovación siempre, les digo, yo creo la experiencia que tengo, la que tienen ustedes, las ideas empiezan muy dispersas. Ya, es decir, cuando empezamos el primer proceso vamos a tener realmente, es como una lluvia de ideas, no sabemos qué será o qué no será, pero no podemos matar ese proceso creativo porque en medio de esa confusión que vamos a tener, en medio de esas ideas locas, van a salir lo que realmente queremos. Y va a ser un proceso de prueba, error, ideas sí, ideas no, pero
Y a medida que pasa el tiempo y vamos a acercarnos a un proceso de innovación, nuestras ideas, nuestros proyectos, y finalmente cuando ya nos acercamos al mercado, vamos a poder... ¿Quién tiene un puntero base de lo que te ofrecen para poder? Entonces, este proceso es bien interesante, ¿no? Las ideas dispersas y generalmente los negocios que vamos a hacer van a empezar por acá y puede ser que se tomen semanas, meses o mucho tiempo para llegar a este punto. Pero cuando lleguemos a este punto, ya empezamos a estar en esa curva de proceso. Y es bonito empezar a hacer un ciclo permanente. Cada vez los ciclos de negocio de lo que desarrollamos cada vez son más cortos, hay mucha más competitividad y estamos en un mundo mucho más importante. Entonces, siguiendo la línea de lo que ustedes han dicho, vamos a tener un antes, va a haber un después, va a haber creatividad, investigación, desarrollo, conocimiento, emprendimiento. O sea, no va a haber innovación sin emprendedores. Es decir, si ustedes no dicen, yo voy a ser un emprendedor en alianza personalmente, no se va a llegar, otros harán innovación, pero ustedes tienen la potencialidad de hacerlo, de encontrarlo, esa combinación mágica. Y fundamentalmente, en los últimos 20 años, los mayores cambios que se han vivido en este mundo han sido con la tecnología. O sea, creo que tenemos la suerte de estar en un rubro donde se están dando los mayores cambios en el mundo y donde podemos incorporar a la vida cotidiana de las personas. Ahora, la innovación no necesariamente va a ser del nivel más alto, pero sí deberíamos salir de lo que se llama mejora continua, porque la mejora continua realmente no es innovación. Es un proceso de no meramente optimizar lo que estamos haciendo, pero podemos ya empezar a ver que hay distintos niveles de innovación, como por ejemplo tenemos innovar un modelo tecnológico, que no tiene tanto impacto, pero sí es disponible la tecnología. Un modelo de producto, un modelo de servicio, un modelo de negocio y finalmente un modelo de desarrollo social. Y los grandes cambios y la gran innovación se van a dar cuando sea un cambio culturalmente relevante. Podemos ver cómo cambió la vida de nosotros con el celular, la incorporación de las tabletas, la incorporación de tecnología de Google, el Facebook, en la forma de hacer relaciones, que finalmente llamamos son culturalmente relevantes porque transformamos la forma de hacer. Ahora, en un mundo tan acelerado, donde tenemos tanta información disponible, donde tenemos a un clic podemos encontrar lo que está pasando en la China, lo que está pasando en la India, en Estados Unidos, en Europa, y además tantos centros de investigación, nos vamos a encontrar de que la gente no necesariamente está copiando, pero hay millones de personas, miles, cientos que van a pensar en cosas muy parecidas. Y la influencia que vamos a tener es mi idea o mi proyecto o mi innovación puede estar siendo que es en tiempo real producida en otro mundo. Y no me he copiado, simplemente que es tan evidente que 2 o 3 para ver cómo es. Entonces vamos a encontrar con un efecto de que la hipercompetencia se tiende a copiar y eso que hace, que tenemos que ser todavía mucho más rápido. No sale el producto A y posiblemente a la semana sale el A que tiene una mejora y a la siguiente semana el B más algo más, lo cual hace que en este mundo tengamos que ser mucho más creativos e innovadores. ¿Por qué? Porque hay una competencia global. Ahora, para poder innovar es fundamental poder ver las tendencias. Si uno tuviera esa bola de cristal, seguramente hace muchos años hubiéramos hecho cosas diferentes, pero nadie se hubiera imaginado del rumbo que iba a tomar Google hace 10 años atrás, tampoco les digo 20, y nadie pensaba el impacto que iba a tener Facebook hace unos 7 años atrás, o nadie se imaginaba que los gigantes que predominaban
prácticamente como dinosaurios se están extinguiendo, cuando eran dueños del mundo. Entonces, yo creo que cambios como el impacto que tiene Android en la sociedad y ver cómo BlackBerry en cuestión de pocos años se viene destrozando y el otro que no existía empieza a tomar el mercado y aparece otro, significa que tenemos que ser realmente vivir observando qué es lo que viene. Y generalmente no siempre vamos a acertar, porque no todas las tecnologías que surgen son exitosas. Entonces vivir muy en la cresta de la ola de la tecnología también tiene su riesgo. Y particularmente cuando estamos en países donde tenemos ciertas limitaciones, o tenemos un acceso muy caro a ciertos servicios, o no tenemos las mejores condiciones para poder desarrollar negocios, tenemos que pensar que posiblemente no lo último en tecnología que puede ser caro es lo que tenemos que incorporar a nuestros modelos de negocio para que efectivamente den innovación en nuestra región. Entonces, no necesariamente tenemos que pensar que la tecnología del estado de arte es la que vamos a poner, sino que muchas veces podemos decir que tecnología 5 años atrasada, combinada con algunos componentes de última tecnología, más cosas tradicionales, pueden funcionar mejor que tratemos de revolucionar, es decir, hagamos una innovación total y pongamos lo último de la última tecnología. Siguiendo en la línea que les decía, el que hubiéramos sido exitosos en el pasado no garantiza para nada que vamos a seguir siendo exitosos ni en el presente y mucho menos en el futuro. Y antes los ciclos de producción eran extremadamente largos. Por decir, la transición de la televisión blanco y negro a la televisión a colores fueron años y había marcas predominantes que en todo el mundo estaban. Y de repente viene la televisión, simplemente el hecho de poner pantalla plana, no hablemos de tecnología, de plasma, pero que aquellos jugadores tradicionales que venían no tienen la capacidad de reaccionar, no son innovadores y en muy pocos años desaparecen. Y cuando ya están tomando fuerza, aparecen conceptos como televisión inteligente, tridimensional y otros que eran jugadores importantes en la industria de los televisores planos, ya no en ciclo de años, sino no pensemos en 5 o 10 años, puede ser que en un ciclo de 2 años que están en problemas porque aparece un nuevo producto. Y podemos ver más aún en tecnología de dispositivos móviles, como un jugador que puede ser predominante en el mundo, en cuestión de meses o en cuestión de semanas, aparece un competidor que puede poner en el mercado 20, 30 millones de unidades en 2 semanas. Entonces ya realmente la aceleración a la que estamos viviendo hace que realmente este concepto de innovación sea muy importante. Ahora, si nosotros, ustedes quieren ser emprendedores, la tecnología per se no nos va a llevar a ningún lado, porque la tecnología simplemente es un commodity al cual millones de personas pueden tener acceso. Hay tecnologías disponibles gratuitas, hay información, cada vez las cosas son de más bajo costo y donde realmente va a estar nuestro aporte va a ser, bueno, ¿cómo podemos incorporar a la vida cotidiana de las personas? ¿Dónde hay volumen de negocio? ¿Qué necesidades voy a poder resolver? Y ahí viene el poder de lo que son el análisis de tendencias. Es decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo, digamos, en distintas direcciones? Un elemento de análisis. Yo les estoy poniendo un ejemplo acá, simplemente 4 dimensiones, pero si alguien dice, a mí me interesa salud, ¿qué está pasando en salud? A mí me interesa entrar en la industria de líneas aéreas. ¿Qué está pasando específicamente en líneas aéreas? ¿Qué está pasando en alimentos y bebidas? Y no lo que está pasando acá, sino qué sucede en África, qué sucede en Asia, qué sucede en Norteamérica, porque tenemos que ver, hay cosas que pegarán y otras cosas que no pegarán, pero podemos decir, estamos en Latinoamérica y en Latinoamérica las realidades tienen cierto parecido. No van a ser grandes las diferencias de lo que ocurre en Ecuador, en Paraguay, en Bolivia, en Perú. Quién sabe, Brasil esté viviendo una explosión distinta y nos haga muy diferentes y tengamos México también por tamaño del mercado. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, que tecnológicamente creo que no vale la pena que hable mucho porque creo que ya ustedes están con horas y horas de hablar del tema de tecnología, pero
saben lo que viene por servicios, nube, móvil, o sea, realmente no tiene sentido que les hable, pero también tomen en cuenta que hay a nivel de negocios, hay mucho más poder adquisitivo de la base de la pirámide. Hay un tema de que los productos tienen un ciclo de vida muy corto, tenemos más énfasis en lo que es precio-desempeño y cada vez somos más globales. Es decir, esto es bueno y malo, porque decimos, ¿qué oportunidad tengo? El mundo. ¿Quiénes son mis competidores? ¿Quién es mi competidor? El mundo. O sea que, como yo tengo la oportunidad, yo puedo surgir y puede aparecer un global que no tiene nada en Bolivia, pero que me puede destrozar en 2 por 3 si yo no soy competitivo. Y yo igual puedo llegar a otro mercado. Habrá barreras de idioma, culturales, pero cuando uno une pone las fichas apropiadas, se va a dar el mundo. Vemos, por ejemplo, que la economía tiene mucho más, hay surgimiento del dinero digital, cada vez los alimentos son más importantes, hay un tema de salud, una protección al medio ambiente, son elementos súper importantes de ir analizando para decir así. Y algo que yo considero personalmente muy importante son los cambios que se están dando en la parte social y demográfica. Es decir, en el mundo, particularmente por ejemplo en Europa, en Alemania hoy se venden más pañales para bebés. Es decir, ya tenemos una población mucho más vieja. Y en Latinoamérica no estamos yendo por un camino diferente. ¿Por qué? Porque la tasa de fecundidad está disminuyendo. Y también nos vamos a encontrar donde nuestro mercado potencial van a ser personas cada vez con un pensamiento diferente, que vamos a tener un tema de que no solamente nuestro potencial mercado va a ser gente de nuestra generación, vamos a tener un gran potencial mercado en personas que no son de nuestra generación, pero que tenemos que entender cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades. Y yo creo que, digamos, el tema de, si ven, digamos, gran parte del éxito de muchos de los modelos tecnológicos, es decir, que no solamente son productos que son consumidos por los, llamaremos los pioneros o los innovadores, jóvenes innovadores de la tecnología, es decir, si uno ve a nivel mundial, bueno, ay, qué interesante, este producto es súper exitoso. ¿Por qué? Porque también lo utilizan personas de 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Y no que es un producto súper exitoso porque solamente responde a un segmento hipertecnológico que está entre los 12 y los 25 años. ¿Por qué? Porque tampoco tiene poder adquisitivo. Entonces yo puedo ser muy tech, pero no voy a ser realmente negocio. Y otro tema que también tiene mucho impacto es la valoración del tiempo, porque cada vez las distancias y los tiempos de desplazar son más grandes. En países que están bastante más desarrollados, hay viajes de 2-3 horas para desplazarse del domicilio a la fuente de trabajo. Es decir, que valoran de sobremanera el tiempo y están dispuestos a pagar cuando uno les simplifica eso. Pero no estamos lejos de eso. Acá en La Paz hay lugares donde nos puede tomar 1 hora, 1 hora y media, llegar de un lugar a otro. Y seguramente que si alguien le dice lo que tenías que hacer pagando el transporte y perdiendo 1 hora y media de tu tiempo, puedes hacer por la 4ª parte del precio, pero además lo vas a hacer con un clic a empezar a tener un problema. Entonces, cualquier cosa innovadora que vaya, que diga, la pirámide, me pone eso, más esto, y le pongo tecnología, nos da una mezcla que dice, hay posibilidad de que mi emprendimiento sea exitoso y pueda ser innovador. Entonces, es muy importante que ustedes hagan ese análisis de las tendencias. Ahora, estamos viviendo una era de lo que se denomina la computación ubicua. Es decir, ya cada vez menos se utiliza la computadora como computadora, o decir el programa como programa, sino lo que estamos haciendo es incorporar, ya no solamente pensemos en esa caja tradicional, sino son dispositivos que van a estar metidos en los vehículos, van a estar metidos en el teléfono, van a estar metidos en el refrigerador, en la cocina, van a estar metidos en la caja de ingreso. Entonces ya
los componentes tecnológicos, si no dan una funcionalidad para la persona, no tiene sentido que tenga ahí una cosa rara que saber y que tengo que aprender días y días para manejar y que al final es un proceso especial. Estamos en un parte de la vida cotidiana donde ya vamos a ver que el campesino se incorpora a la tecnología, que los constructores tienen, que la gente que está en los vehículos, que la gente que está haciendo compras, los niños que están en la escuela. Entonces ya el éxito, yo creo que la clave es incorporemos tecnología para resolver problemas de la vida cotidiana de las personas. Que ni lo sientan, porque no me interesa utilizar tecnología, me interesa que resuelvan mi problema, que pueda yo tener una satisfacción por la cual yo estoy dispuesto a dar valor. Si uno entrega valor a alguien y el otro recibe, es como un intercambio de valor y los emprendedores pueden llevar adelante sus sueños. Y otra cosa que también hay que tomar muy en cuenta para futuros emprendimientos. La gente ya no quiere interactuar con esos viejos modelos de teclados o cosas raras. La gente quiere interactuar con lo más natural posible. Y estamos viviendo lo que se llama esa era simbiótica, donde cada vez van a ver ustedes que vamos a poder hablar más, vamos a poder hacer gestos. Ya yo creo que digamos a nivel mundial fue de mucho impacto un teléfono que se lanzó hace muy poco tiempo, donde decían, bueno, prácticamente está pensado como un ser humano, donde yo le hago el gesto, le hablo, y también hay laboratorios muy avanzados donde ya se está empezando a trabajar en la conexión del cerebro directamente con el computador, y hay prototipos de robots que están aprendiendo, donde ya la interacción es prácticamente transparente, donde ya no tenemos, ya las computadoras actúan más como seres humanos, lo cual simplifica mucho el tema de la comunicación. Si tendría que decirles tres cosas desde mi punto de vista, creo que lo de mayor impacto se va a dar en todo lo que es móvil, la parte social y la parte global. Entonces, esos tres elementos hay que tomarlos en cuenta porque los grandes cambios se van a dar por ese lado. Ahora, también tienen que ser muy cuidadosos en que hay que aprender a convivir en ecosistemas donde hay un pasado, un presente y un futuro, y si no nos integramos al pasado, las cosas no van a funcionar. Y si no somos capaces de interconectarnos con lo que viene, también vamos a ser muy efímeros. Hay demasiados años de trabajo y demasiados estándares como para decir llega esta tecnología, desplaza casi todo. No en el campo de las TIC, pero si vemos las baterías de los vehículos y las llantas, no creo que haya una gran diferencia de lo que había hace 30, 40 años, y si yo le pongo una llanta actual o una llanta desde 40 años que tenga el tamaño, no será que tenga las características maravillosas. Y lo mismo, pongo una batería de un auto de hace 40 años y le pongo uno va a funcionar y viceversa, sí serán ecológicamente más interesantes, tendrán algunas funcionalidades, pero sí los fabricantes nuevos tienen que garantizar la interoperabilidad, porque si no directamente se quedan sin mercado. Entonces ahí la clave, yo creo, está en decir, bueno, encontremos ecosistemas entre el pasado, el presente y el futuro, veamos con quién nos tenemos que interconectar, veamos que existe, dónde están las oportunidades de tiempo, y ahí se pueden dar grandes cambios. Y los grandes cambios, donde les digo, son ideas, saber con quién interactuar, y hay una serie de consejos más que les voy a dar. Para cerrar la parte, digamos, introductoria de innovación, creo que lo que les decía, pensemos siempre en plataformas unificadas. Solos no vamos a llegar muy lejos. Aprendamos a trabajar de manera cooperativa y no vean como competidores, sino vean como ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo diferenciar? Esa teoría de océanos rojos y azules, vamos por océanos azules. Experiencias más amigables, mucho se basa en la parte de la realidad virtual, el tema de geolocalización es muy fuerte, la multicanalidad, toda la parte de lo que sea en nube, y cada vez que sean más disponibles todo el tiempo porque es parte de la vida cotidiana, y un mundo contextual. Ahora,
quiero darles también ya, imagínense, el día de mañana ustedes pueden tener una empresa, algunos la tienen, otros quisieran formarla, otros tendrán alianzas. Y necesitas que, por ejemplo, desde mi punto de vista, para que un emprendimiento sea sostenible y sea competitivo,